Nunca pensé que escribiría algo así. De hecho, ni siquiera pensaba que volvería a tener acceso a una cuenta de Reddit después de todo lo que pasó. Pero necesito soltarlo, necesito que alguien allá afuera sepa la verdad, aunque sea en el anonimato. Me llamo Matías, nombre cambiado, por razones que entenderán después. Tengo 29 años. Hace 3 años, fui sentenciado por un crimen que no cometí. Estuve en prisión 2 años y medio. Salí hace apenas 6 meses, por revisión de pruebas y reducción de condena. Mi familia, bueno, los pocos que me quedan, me miran como si fuera un extraño, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue saber que todo fue orquestado por mi mejor amigo. Mi hermano de la vida. Mi cómplice desde la infancia. Se llamaba, o dice que se llamaba, Damián. Todo comenzó con un viaje. Llevábamos meses planeándolo. Un road trip por la Patagonia Argentina. Ambos necesitábamos despejarnos. Yo acababa de salir de una relación larga, y él decía que estaba quemado de la oficina, aunque nunca me terminó de explicar a qué se dedicaba exactamente. Teníamos una confianza tan profunda que nunca lo cuestioné. Él era ese tipo de persona que siempre tenía respuestas ingeniosas, carisma arrollador y una sonrisa que lo salvaba de cualquier lío. Lo admiraba, y lo odiaba un poco por eso. Salimos un lunes al amanecer. Damián manejaba su 4X4 blanca, con la música a tope y el GPS apagado, como siempre. Nos dejamos llevar, sí, me dijo. Y yo, como un idiota, asentí. Pasamos por pueblitos olvidados, comimos en paradores con comida dudosa, y dormimos en moteles que olían a humedad. Fue una semana casi perfecta, hasta que llegamos a un lugar que ni siquiera aparecía en Google Maps, un pueblo llamado El Silencio. No bromeo, ese era el nombre. Vamos a quedarnos acá un par de días, me dijo Damián sin consultarme. ¿En serio? Este lugar parece abandonado. Justamente. Nadie nos va a joder. Nos instalamos en una cabaña a las afueras del pueblo. Sin señal, sin wifi, sin vecinos. Solo árboles y un lago helado. Esa noche, Damián cocinó algo con frijoles y chorizo, y brindamos con una botella de whisky barato. Al segundo vaso, empecé a marearme. No de forma normal, todo se volvió lento, viscoso. Desperté al día siguiente, cubierto de sangre. En el piso, justo frente a mí, había una mancha inmensa y oscura. Y lo más jodido, no encontraba a Damián por ningún lado. Busqué en la cabaña, en los alrededores, incluso en el lago. Lo único que encontré fue su gorra flotando cerca del muelle. El auto seguía ahí. Su billetera también. Pero ni rastro de él. La policía del pueblo llegó 2 horas después de que salí gritando por ayuda. Revisaron todo, y no encontraron cuerpo, pero sí encontraron una pala con tierra fresca, y algo peor, mi cuchillo de camping, manchado de sangre. Y entonces empezó la pesadilla. El interrogatorio fue rápido. Demasiado rápido. El oficial a cargo, un tipo con cara de bulldog y bigote gris, me miraba como si ya supiera que yo era culpable desde antes de entrar. Matías, ¿cómo explicas que no recordás nada después de las copas? Creo que me drogaron. Yo, no me drogo. Damián sirvió las bebidas. Y aún así, la víctima es él, ¿no? Ni siquiera sabemos si está muerto. Me mostraron fotos de la mancha en el piso, del cuchillo, de la pala con tierra removida. ¿Querés decirnos por qué enterraste algo?, me preguntó el bulldog. Yo no tenía respuestas. Apenas podía recordar el final de la noche. El análisis de sangre que me hicieron confirmó algo que me dejó helado, tenía restos de ketamina y benzodiazepinas. Nada que yo hubiera consumido voluntariamente. Pero en vez de ayudarme, lo usaron en mi contra. Según la fiscalía, era un indicio de que actué bajo efecto de drogas que yo mismo tomé. Es decir, no solo me estaban acusando del asesinato de mi amigo, sino que además dijeron que yo me drogué para hacerlo. No había cuerpo. No había testigos. Solo sangre y un cuchillo. Adivina quién fue a juicio igual. Mi familia no podía creerlo. Mi hermana vino a verme al penal llorando, mi mamá se desmayó en plena audiencia.
Mi papá no dijo una palabra. Solo me miró con esa cara de te fallaste a vos mismo. Mi ex, Laura, ni apareció. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, un mes antes del juicio, una persona anónima envió un pendrive a la fiscalía. Contenía un supuesto audio grabado esa noche, desde un celular. La voz en el audio era claramente la mía. Se me escuchaba gritarle a Damián. Algo como, ya no me vas a robar más nada, hijo de puta. Siempre sos vos. Siempre el carismático, el exitoso, el que se acuesta con todas. Esta vez, te vas a callar. Después, un golpe. Fin. El problema es que yo no recordaba haber dicho eso. Nunca discutí con Damián esa noche. Jamás hubo celos ni rencor entre nosotros. ¿O sí? Ahí empezó a romperse algo dentro mío. ¿Y si lo había hecho? ¿Y si realmente, bajo el efecto de la droga, lo maté en un ataque de celos reprimidos? ¿Y si siempre lo había odiado en el fondo? No sabía qué creer, pero entonces, una noche en el penal, mientras limpiaba los baños, escuché dos guardias hablar sobre el caso del pibe asesino del sur. Uno dijo algo que me devolvió el alma al cuerpo: che, ¿no viste lo que dijeron los de Interpol? Que el flaco Damián no tiene registro en ningún sistema. Nada. Cero. Como si no existiera. Me paralicé. ¿Cómo que no existía? Corrí a hablar con mi defensor oficial. Le pedí que investigara más. Me gritó que era tarde. Que el juicio ya estaba cerrado. Que con suerte me sacaban a los 10 años por buena conducta. Yo tenía 26. 10 años era la muerte, pero en mi cabeza, ya no quedaba duda. Damián me había tendido una trampa. Y ahora estaba en alguna parte, riéndose de mí. Pasaron casi 2 años desde que caí preso. Me adapté a la rutina de la cárcel como pude. Aprendí a no mirar a nadie por más de 3 segundos, a comer rápido, a no deberle favores a nadie. Pero cada noche, al cerrar los ojos, solo podía pensar en una cosa: ¿dónde mierda estaba Damián? Todo lo que tenía eran especulaciones. Hasta que una tarde me llamaron a la sala de correo. No tenía visitas. Nadie me escribía desde hacía meses. Pero ahí estaba. Un sobre sin remitente. Solo decía, Matías. Cuando lo abrí, casi se me cae el corazón. Había una foto impresa en papel fotográfico. Era Damián, vivo. Sonriendo. En una playa de Tailandia. Con gafas de sol, una cerveza en la mano, y lo peor, una gorra que decía Dead Man Town No Tales. Pensé que era una broma. Pero no. En el reverso, con tinta azul, una sola frase: gracias por aguantar. Faltan 3 años. Se me aflojaron las piernas. Me caí al piso. Me tuvieron que levantar los guardias. Nadie creyó que la foto fuera real. Dijeron que era un montaje. Que podía haber sido enviada por algún otro preso para joderme. Que me estaba volviendo loco. Pero yo lo conocía. Esa sonrisa, esa manera de levantar la ceja, ese gesto. Era él. El hijo de puta seguía vivo. Conseguí un teléfono ilegal. Tuve que pagarle a un pibe de los que manejaban la droga en el pabellón. Me salió caro, pero valía la pena. Con el celular en mano, lo primero que hice fue intentar rastrear esa foto. La subí a internet, busqué metadatos, investigué foros. Nada. Ni siquiera pude confirmar si era reciente o de años atrás. Damián no existía en ninguna base de datos. Era como si lo hubieran borrado del mapa. Pero entonces recordé algo que nunca le dije a nadie. Yo sabía dónde vivía su mamá. Nunca fui cercano a su familia, pero una vez, cuando lo acompañé a dejar un paquete, vi la dirección. Era en un barrio viejo, a las afueras de la ciudad. A la semana siguiente, aproveché la visita familiar para escaparme. Sí, leíste bien, me escapé de prisión. No fue tan complicado como suena. Un descuido de los guardias, un cambio de turno, un uniforme robado, y estaba afuera. Con el corazón a 1000, corrí a la vieja dirección. Cuando llegué, vi la casa con las persianas cerradas.
Olía a humedad. Parecía abandonada. Pero al tocar la puerta, escuché pasos. Una mujer mayor abrió apenas unos centímetros. Sus ojos eran de un azul pálido. Tenía la misma sonrisa torcida que Damián. ¿Quién sos? Amigo de Damián. Damián está muerto. No. Está vivo. Tengo pruebas. Ya es tarde. Me cerró la puerta en la cara. Pero antes de que se cerrara del todo, vi algo adentro, una pared cubierta de fotos de Damián, desde chico hasta adulto, y al centro, una más reciente. Él, frente a un yate. Con una mujer rubia que jamás había visto. Y un bebé. Volví a mi escondite en un hotel barato, donde me ocultaba bajo otro nombre. Esa noche no dormí. Me temblaban las manos. ¿Tenía una familia? ¿Lo había planeado todo para desaparecer? Al día siguiente, salí a buscar a esa mujer. Empecé a moverme por redes, comparando rostros, buscando con programas de IA facial. Nada. Pero entonces, cometí un error. Llamé a Laura, mi ex. Necesitaba hablar con alguien. Pensé que ella todavía me creía inocente. Matías. ¿Estás loco? ¿Estás prófugo? ¿Cómo conseguiste este número? Le conté todo. Lo de la foto. Lo de la visita a la casa. Lo de la mujer. Y entonces, ella dijo algo que me dejó sin aliento. Matías, hay algo que no sabes. Yo conocí a esa mujer. Esa rubia, se llama Clara. Trabaja en el consulado argentino en Bali. Damián fue con ella en un viaje 6 meses antes de que muriera. ¿Qué? ¿Y vos por qué nunca me dijiste nada? Porque me pidió que no lo hiciera. Silencio. ¿Quién? Damián. Viv. Me cortó. Mi pecho parecía explotar. Ahora todo tenía sentido. Ella sabía. Tal vez todos sabían. Yo era el único idiota que no. El único que estaba preso, mientras el resto jugaba a la vida perfecta con mi ruina. Después de la llamada con Laura, entré en un estado que no sé si era furia, paranoia o una mezcla de ambas. Ella sabía. Y si ella sabía, ¿quién más? Tomé el celular trucho, el poco efectivo que me quedaba, y contacté a alguien que jamás pensé que volvería a ver, Agustín, un compañero del colegio que ahora era periodista de investigación. Lo encontré por redes bajo un seudónimo. Le mandé un mensaje desde una cuenta falsa. Tengo pruebas de que el caso Damián Silva fue un fraude. El culpable no está muerto. El inocente fue preso. Y ahora está suelto. Me respondió en minutos. Acordamos vernos en una estación de tren abandonada a las afueras. La paranoia es mutua entre los que buscan la verdad. Cuando lo vi, noté que no era el mismo pibe nerd y ansioso de antes. Ahora tenía barba, una cicatriz en la frente y unos ojos gastados por ver demasiadas cosas que no debía. Le conté todo. Le mostré la foto. Le hablé de la madre. De Clara. De Laura. De la llamada. Del bebé. Y entonces me dijo algo que me heló la sangre. Tu caso, no fue casualidad. ¿Cómo? Yo cubrí el juicio de lejos. Algo no me cerró. Demasiadas pruebas circunstanciales. Demasiada rapidez para condenarte. Y sobre todo, ¿qué? Demasiado interés político. Sacó de su mochila un sobre Manila. Lo abrió frente a mí. Adentro había fotocopias de expedientes, correos electrónicos, transcripciones de mensajes de texto, todos sellados con el logo de la fiscalía. Uno resaltaba, Silva debe desaparecer. No puede estar implicado en el caso J. Todo debe parecer accidente. Encontrar chivo expiatorio. Mi nombre, en rojo, Matías M. García, candidato viable. Me quería morir. Yo no era un daño colateral. Yo era el plan desde el principio. Agustín me contó más. Damián había estado involucrado en algo mucho más oscuro que un simple fraude de tarjetas o drogas. Hablamos de tráfico de influencias, licitaciones truchas, y lo más jodido, venta de menores. Y no como comprador. Como intermediario.
El caso J, del que hablaban los documentos, era un expediente secreto de la Fiscalía sobre una red internacional que involucraba a políticos, empresarios, y sí, jueces. Todo encajaba, el juez que firmó mi sentencia en tiempo récord. El fiscal que se retiró del caso tras el veredicto. La desaparición de pruebas clave, la negación del peritaje que yo pedí sobre el cadáver. Y ahí fue cuando Agustín me mostró la bomba. Un video. De una cámara oculta. En un bar clandestino en Paraguay. Damián. Vivo. Negociando con un grupo de narcos. Con documentos a nombre de Carlos Barrera. Y al fondo del video, sentada, tomando whisky como si fuera en su casa. Clara. La rubia del consulado. Todo estaba podrido. Y yo estaba en el centro del pantano. Pero Agustín no estaba ahí solo para darme malas noticias. Tengo contactos. Podemos sacarte del país. Pero primero, necesito que hagas algo. ¿Qué? Entrar a su antigua oficina. La que tenía antes de morirse. Ahí guardaba discos duros, carpetas, y, si tengo razón, la clave para tirarlos a todos. Acceder al lugar fue una locura. Estaba clausurado. Tenía sellos judiciales, y por lo que me contó Agustín, había cámaras falsas afuera, pero sensores dentro. Lo hicimos de noche. Entramos por la ventana del segundo piso, usando una soga y guantes de neopreno. Agustín había hecho esto antes. Yo no. Adentro, todo estaba lleno de polvo, pero intacto. Computadoras apagadas. Una caja fuerte sin abrir. Archivos rotulados. Encontramos una carpeta con una etiqueta escrita a mano, Caja Negra 22, Bangkok. Y dentro, una hoja de ruta. Pasaportes falsos. Fotos. Recibos de transferencias. Videos de menores hablando con la cámara. Evidencia tan fuerte que se me revolvió el estómago. Agustín solo dijo una cosa: con esto, nos matan. ¿Y sin esto? Nos matan igual. Antes de salir, encontramos lo peor, un documento con el logo de Interpol. Sujeto, Matías M. García, nivel rojo. Sospechoso prioritario. Posible vínculo con Red CJ. O sea, me habían vinculado a la misma red que yo intentaba exponer. Y todo esto, porque mi mejor amigo decidió desaparecer, cambiar de nombre y usarme como su escudo humano. Ya no era solo una historia de traición. Era una maldita cacería. Después de esa noche en la oficina clausurada de Damián, nos escondimos en la casa de una exnovia de Agustín, que por suerte aún no toleraba, o al menos toleraba su cruzada por destapar cloacas del poder. Me pasé horas mirando la evidencia recolectada. No podía dejar de pensar en una cosa: ¿cómo mierda terminó mi vida así? La respuesta era simple: confié en Damián. Y ahora no solo tenía que limpiar mi nombre, tenía que sobrevivir. Al día siguiente, Agustín recibió una alerta de uno de sus contactos en medios: se filtró tu cara. Dicen que estás armado y que escapaste de un psiquiátrico. Van a publicarlo como, es convicto mentalmente inestable, punto. Y efectivamente, a la tarde, los titulares en todos los noticieros eran: es reo fugado vinculado a red de explotación infantil, podría estar armado y es extremadamente peligroso. Mi foto en pantalla. En todos lados. Me querían silenciar antes de que pudiera abrir la boca. Y justo cuando creí que no podía ir peor, me llegó un mensaje de un número anónimo: ella también mintió. Tu mujer no es tan inocente, ¿te gustaría saber con quién compartía la cama cuando vos no estabas? Agustín vio el mensaje. Me miró, serio: tenemos que movernos ya. Esa noche fue distinta. No porque huyéramos, sino porque fuimos al frente. Usamos un contacto de Agustín para filtrar un fragmento del video donde Damián negociaba con narcos. Solo 15 segundos. Sin contexto. Sin nombres. Lo suficiente para que las redes explotaran con teorías y especulaciones. Lo suficiente para sacudir el avispero. Y funcionó. A las pocas horas, alguien tocó la puerta de la casa donde nos escondíamos. Una mujer. Morena. 30 y largos.
Lentes oscuros. Maletín en mano. Decía ser periodista. Pero hablaba como espía. Se llamaba Natalia. Vengo de parte de alguien que sabe que estás vivo, le dijo a Agustín. Y que sabe que ustedes dos tienen algo que puede hacer temblar al país. ¿Y vos quién sos? La que puede salvarlos o entregarlos. Depende de lo que me digan. Nos llevó a un café cerrado en la madrugada. Un lugar con inhibidores de señal. Parecía una película de espías, pero era todo real. Ahí, Natalia nos soltó la bomba. Trabajo con un grupo internacional que se dedica a exponer redes de trata y corrupción de alto nivel. Sabíamos de Damián Silva, pero nos faltaban pruebas concretas. Lo que ustedes tienen, puede tumbar gobiernos. Agustín la miró desconfiado. ¿Y qué querés a cambio? Una copia de todo. ¿Y su cooperación? Pero si me están usando para una jugarreta de venganza personal, los entrego yo misma. Le dimos solo una parte. Lo suficiente para que supiera que no mentíamos. Ella sonrió. Perfecto. Entonces prepárense. Porque esto, recién empieza. Esa noche, al volver, me esperaba otra sorpresa. Laura. Sentada en el sillón. Como si nada. La cara desencajada. Ojerosa. Y con una carpeta en la mano. Tengo algo que necesitas ver, Matías. Me senté frente a ella. ¿Cómo me encontraste? No lo hice yo. Me contactó tu nueva amiga, dijo, refiriéndose a Natalia. Me dijo que era momento de que sepas toda la verdad. Y me puso frente a los ojos una hoja firmada. Un contrato. Mi firma. Y otra firma al lado, Clara López. Un poder legal. Otorgándole a Clara acceso a mis cuentas, mi propiedad y mi seguro de vida, fechado 2 semanas antes del supuesto accidente de Damián. ¿Vos firmaste esto? Jamás. ¿Seguro? Laura, ni siquiera sabía que existía ese papel. Ella bajó la cabeza. Sacó otra hoja. Era una carta. Con mi letra. Pero falsa. Me despedía de Laura. Confesaba sentirme culpable por haber participado en negocios turbios con Damián. Decía que necesitaba desaparecer por el bien de todos. Una carta que me incriminaba y justificaba mi huida. Y que ahora, circulaba entre los medios, enviada por un informante anónimo. Me estaban haciendo quedar como un cómplice fugitivo con cargo de conciencia. Laura lloraba. Te juro que creí que estabas muerto. Pero después vi a Clara en un evento de embajada. Y algo no me cerró. Busqué. Investigué. Y entendí que todo fue planeado. ¿Y ahora? Ahora quiero ayudarte a limpiar tu nombre. Aunque no sé si lo mereces, lo merezco. Porque, yo también fui víctima de Damián. Esa noche, recibimos un último mensaje. Corto. Crudo. Encontramos al nene. Está vivo. Pero no está solo. Vengan preparados. Era de Natalia. Y si hablaba de el nene, eso solo podía significar una cosa: Damián tiene a un niño. ¿Uno secuestrado? ¿O uno que le pertenece? Porque si lo último era cierto. Esto ya no era solo corrupción. Era sangre. Era herencia. Y era guerra. Natalia nos citó en un galpón abandonado a las afueras de la ciudad. Un cliché más y me largo, le dije en voz baja a Agustín. ¿Qué sigue? ¿Una caja fuerte con la contraseña, 1234 minutos? Él no respondió. Porque lo que había frente a nosotros era todo menos cliché. 2 camionetas negras. 4 hombres armados. Y en medio, una figura familiar, Clara López. Vestía de blanco. Seria. Intocable. Como si fuera la puta emperatriz del apocalipsis. Buenas noches, Matías, dijo, con una voz sedosa. Me alegra que haya sobrevivido. Mis puños se apretaron. ¿Dónde está Damián? ¿Damián? Rió. Él ya no existe. Solo queda su legado. Clara chasqueó los dedos.
Dos hombres trajeron a un niño de unos 8 años. Moreno, ojos claros. Asustado. Y ahí entendí todo. El nene era igual a Damián. Su hijo, murmuró Agustín. Clara asintió. Nuestro hijo. Se me cayó el alma al piso. ¿Qué mierda estás diciendo? Damián y yo éramos pareja antes de que te conociera. Pero había planes más grandes. Necesitábamos a alguien como vos. Alguien común, manipulable. Un buen chico. Ideal para cargar con las culpas. Me quedé de piedra. ¿Todo esto fue una jodida puesta en escena? ¿Hasta nuestra amistad? La amistad fue real, dijo otra voz detrás. Damián. Salió de la oscuridad. Vivo. Con una cicatriz en la frente y una mirada que ya no era la del tipo con el que crecí. Pero los negocios, Matías. Los negocios siempre estuvieron por encima. Corrí hacia él. Me detuvieron dos hombres con armas. Clara intervino, no hace falta violencia. Ya ganamos. Vos ya estás muerto para el mundo. Podrías irte. Perderte. Cambiarte el nombre. Oh, sacó un papel. ¿Podés firmar esto? Confesión. Dirás que armaste una red de trata infantil, que manipulaste a Damián, que estafaste al Estado y que intentaste secuestrar a su hijo. Me temblaban las piernas. ¿Y qué gano a cambio? Te dejamos vivir. Natalia apareció, apuntando con una pistola. ¿Y si no firma, qué? ¿Lo matan delante del nene? Todo el lugar entró en tensión. Damián levantó la mano. Todos bajaron las armas. Yo lo resuelvo. Se me acercó. Matías, yo te quise como a un hermano. Pero ya no sos útil. Y esto no es personal. El mundo necesita control. No justicia. Le escupí en la cara. Entonces vamos a ver quién cae primero, hermano. Esa noche no hubo balas. Pero sí fuego. Literalmente. Natalia había traído un equipo. Grabaron todo. El niño, la conversación, los papeles. Todo. Y antes de irnos, alguien, todavía no sé quién, prendió fuego al galpón. Con Clara dentro. Damián escapó. Lo perdimos de vista. Pero el niño, lo salvamos. Se llamaba Lucas. Tenía 8 años. Y nunca más volvió a ver a sus padres. Las semanas siguientes fueron un caos. Natalia publicó todo. Redes. Medios. Todo el mundo vio el material. El país ardió. Hubo protestas. Arrestos. Allanamientos. A mí, me ofrecieron un trato, inmunidad total si colaboraba con el caso. Acepté. Con condiciones. Entre ellas, proteger a Lucas. Damián sigue prófugo. Algunos dicen que está en Dubái. Otros, en la Patagonia. Yo no sé. Lo que sí sé es que no lo vi por última vez. Agustín se fue del país. Sigue trabajando con la red de Natalia. Ahora vive en Berlín. Laura y yo, bueno. Nos hablamos. Pero ya no hay nosotros. El dolor fue demasiado. Lucas vive conmigo. Va a terapia. Duerme tranquilo, pero a veces, me dice cosas como, papá Damián decía que cuando fuera grande, iba a tener que controlar a la gente. Y cada vez que lo dice, algo se me hiela en el pecho. No sé si logré justicia. No sé si gané. Pero lo que sí sé es que perdí a mi mejor amigo. Y gané un hijo. Uno que tengo que proteger, del legado de su verdadero padre.